En mis viajes he visto muchísimas cosas. De hecho, es lo que más me gusta de este empleo. Todo lo que puedo ver de otras regiones que me topo durante el camino. En una ocasión encontré algo que nunca he vuelto a ver y que, de verdad, espero no hacerlo. Era de madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana aproximadamente. Me dirigía a una velocidad regular, ya que traía un poco de sueño y no quería sufrir de algún percance. De pronto, sentí como algo golpeó el frente del camión y como las llantas pasaron por encima de aquello. No me detuve, ya que a esas horas y en una carretera tan solitaria como aquella, era peligroso. Se sabe que algunos grupos de asaltantes suelen usar este tipo de cosas como anzuelos para robar a los camioneros. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, sentí como las ruedas de pronto se comenzaban a atorar, mientras unos ruidos raros se escuchaban. Pensé que la unidad estaba sufriendo algún desperfecto, así que busqué alguna parada segura para verificar el camión y asegurarme de que no tuviera ningún problema mecánico. Después de unos minutos de camino, alcancé a ver una cafetería de 24 horas en la orilla de la carretera. Me estacioné y bajé a revisar las llantas para tratar de arreglar aquello que estuviera fallando. Al asomarme debajo del vehículo e iluminarlo con mi linterna, vi una criatura extraña. Tenía el cuerpo totalmente cubierto de pelo. Sus largos brazos y piernas terminaban en unas garras horribles que se sujetaban a la parte inferior del camión. Al momento de que me vio, lanzó un fuerte gruñido, mostrándome sus colmillos y lanzándose hacia un lado, para correr en dirección al monte y perderse entre la oscura vegetación del lugar. Asustado, corrí dentro de la cafetería, donde todos me observaron de manera extraña, y por supuesto, nadie me creyó lo que les conté. Cuando volví a salir, alcancé a observar cómo había un largo y fino hilo de sangre que recorría la carretera y terminaba en el lugar donde mi camión estaba estacionado. No me ha vuelto a pasar algo parecido, y tampoco he vuelto a ver algo así debajo de mi camión. Cuando eres nuevo en este trabajo, escuchas muchas historias de otros camioneros. Todos aseguran haber visto por lo menos una vez algún fantasma, un animal extraño, incluso naves espaciales. Todos tienen algo que contar. Y ahora, con poco más de 10 años de experiencia, yo puedo asegurarles que la mayoría de estas historias son reales. Lo que les voy a contar me ocurrió en mi segundo año. En ese tiempo, recorría toda la costa este del país. Conocía ya mis rutas bastante bien, y a menos que el clima o algún factor externo me lo impidiera, siempre lograba llegar a tiempo con mis entregas. En uno de esos viajes paré en una ciudad, cené en la misma cafetería de siempre y partí hacia la siguiente ciudad, en donde iba a finalizar mi entrega. En fin, subí al camión, tomé la autopista y durante las primeras 3 horas de viaje todo fue normal. Sin embargo, cuando seguí avanzando, ya por la 5ª hora de camino, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin ver los puntos de referencia usuales, esos que me ayudaban a saber exactamente dónde estaba y cuánto me faltaba para llegar a la siguiente ciudad. Se suponía que era un trayecto de 6 horas, y la zona en la que estaba no me mostraba señales de que hubiera una ciudad cerca. Presté atención a mi alrededor y pude notar que parecía que hacia donde sea que volteara, solamente había oscuridad, y cerca de la autopista se podían divisar árboles de un espeso bosque. ¿Acaso había tomado una ruta equivocada? No tendría ningún sentido, pues ese camino no tenía desviaciones que me pudieran haber llegado a confundir. Intentando obtener alguna respuesta, quité la música de la radio y comencé a intentar sintonizar alguna estación, pero noté que el aparato no captaba señales. Alcancé mi teléfono que se encontraba en el asiento del copiloto y obtuve el mismo resultado. No había señal. A partir de ese momento, seguí manejando y estoy seguro que lo hice por al menos durante otras 10 horas. Tenía mucho sueño y hambre. Estaba confundido, asustado. Pensé muchas veces en detenerme en la autopista y esperar a que otro auto pasara, pero llevaba la misma cantidad de tiempo manejando que sin ver ningún otro vehículo. Intenté usar mi radio y mi teléfono en repetidas ocasiones, pero ambos aparatos parecían haberse descompuesto
Incluso el reloj se había detenido sin ninguna explicación aparente. La carretera parecía infinita. Me sentía como si estuviera atrapado en una especie de bucle. Pensé que podía estar soñando, teniendo una horrible pesadilla. Incluso recuerdo haber barajeado la posibilidad de haber tenido un accidente y ahora mismo estar inconsciente en medio de la carretera, teniendo una especie de alucinación antes de morir. Nada de esto era correcto, pues de un momento para otro sentí algo. Era como cuando de pronto tus oídos se destapan y puedes escuchar más cosas que antes sin haberte dado cuenta de que los tenías de esa manera. De pronto la radio sintonizó con una estación, los faros de un auto se asomaron a la lejanía e incluso el cielo tomó un color más similar al azul oscuro, contrastando con el negro completamente abismal que había minutos antes. No tardé ni una hora en llegar a mi destino. Mi camión no había gastado más gasolina ni tenía más millas de las que debería. Mi teléfono tenía la cantidad de batería lógica para un viaje de 6 horas. Y la hora a la que había llegado era la correcta, como si no hubiera perdido ni un solo segundo de toda mi vida. Lo único que había diferente era lo que yo podía recordar y sentir. Tardé mucho tiempo en poder relatar esta historia por primera vez, pero cuando logré hacerlo, junto a 2 de mis compañeros camioneros, uno de ellos soltó una leve risa y con el tono de voz más casual del mundo me dijo: veo que ya experimentaste la autopista. Me explicaron que se trata de un fenómeno que suele pasarle a los camioneros que transitan por esa misma carretera durante mucho tiempo. Al parecer, no todos lo han vivido, pero sí lo suficientes como para convertirse en una más de las cientos y cientos de leyendas urbanas de camioneros. Como camionero, a veces es difícil decidir en qué momento descansar. Recuerdo que se estaba haciendo tarde y se estaba poniendo muy oscuro, por lo que decidí detenerme en un área de descanso de la autopista, en medio de la nada. El lugar estaba totalmente vacío, es decir, ahí no había otros vehículos o personas, ni siquiera animales. Mientras descansaba con los ojos cerrados dentro de mi camión, escuché un débil sonido como de un perro ladrando, que cada vez parecía hacerse más y más fuerte. Pasaron un par de minutos hasta que al final escuché el sonido desagradable del ladrido justo a un lado de mi puerta. Cuando me levanté para mirar por la ventana, no vi a un perro rabioso, sino a una persona extraña. Estaba mirándome fijamente, ladrando y gruñendo como un animal salvaje, y desesperadamente trataba de entrar al camión. Yo simplemente encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Mi padre adoptivo es camionero desde que lo conozco. Varias veces he ido con él de viaje, pues se dedica a hacer algunas entregas en distintas partes de Colombia, principalmente en el llano. Recuerdo mucho una vez en la que ya muy tarde decidimos dormir en un área de descanso. No íbamos solos, pues con él siempre viaja un auxiliar que le ayuda en las entregas. En las horas de la madrugada escuché ruidos, como si alguien rasguñara la puerta y caminara por el pasillo. Mi padre me dijo que no me levantara y que no les prestara atención a esos ruidos, que pronto se irían. Hice lo que él me dijo, y en la mañana antes de salir, él me contó que ese auxiliar en particular, con el que estábamos viajando, siempre lo perseguía una bruja, que ésta lo buscaba por las madrugadas, y era por eso que ya pocos conductores querían viajar con él. Después de aquella noche, yo tampoco quise volver a viajar con él, y hasta el momento cuando voy a viajar con mi padre adoptivo, prefiero que ese auxiliar y la bruja que lo persigue no vayan con nosotros.
Mi ex-suegro siempre cuenta una historia loquísima. Él era camionero en las rutas argentinas, en los tiempos en los que no era tan peligroso levantar personas que pedían aventón. En una de sus rutas acostumbradas, subía siempre a unas maestras rurales que volvían para el pueblo los fines de semana. En uno de estos viajes, mi ex-suegro tuvo un accidente, chocó con algo y bajó para revisar, pero el camión no tenía ni una sola marca. No había rastros de nada, ni en la carretera, ni en el parachoques. Por cuestiones del seguro, él tenía que realizar la denuncia y les pidió a las maestras que iban con él que lo acompañaran como testigos de lo que había pasado. Ellas accedieron y fueron con él a la comisaría del pueblo. Fue ahí donde las cosas se pusieron mucho más extrañas, ya que al momento de contar lo que había pasado, una de las chicas estaba muy alterada, pues aseguraba que habían atropellado a una anciana, mientras que la otra mujer decía que en realidad había sido a un cerdo, y mi ex-suegro decía solo haber visto a una simple caja de cartón. Las autoridades al final no pudieron determinar qué fue lo que pasó realmente aquella noche. En la compañía de transportes en la que trabajo, de la cual no diré el nombre, solo que es una de las más grandes del mundo, hay una unidad, un camión, que está maldito. Y todos mis compañeros y jefes lo saben. La manera en la que yo me enteré fue verdaderamente perturbadora, pues tuve que vivirlo en carne propia. Me tocó conducir esa unidad, y desde el principio las cosas extrañas comenzaron a pasar. La radio se cambiaba sola de estación, y a veces parecía haber voces distorsionadas entre la estática, diciendo palabras que no podía entender. La cabina siempre estaba helada, sin importar que afuera hiciera calor. Esto obviamente con el aire acondicionado apagado, y aunque podría parecer una ventaja, ocurría lo mismo cuando hacía frío afuera, y por más que estuviera funcionando la calefacción, el frío jamás se iba. Pero lo más escalofriante de todo pasaba cuando ibas conduciendo, pues salir con la vista al frente, al pendiente del camino, siempre de reojo, podías ver a alguien, un acompañante, alguien que estaba sentado en el asiento del copiloto y que desaparecía cuando girabas la mirada. Varias veces traté de concentrarme, traté de mirarlo sin voltear, de prestar atención a los detalles con el rabillo del ojo, y fue una de las peores cosas que pude haber hecho. Mirando al frente, concentrado, logré darme cuenta de que este ente estaba mirándome fijamente, y sus ojos eran penetrantes y profundos. Además pude darme cuenta de que no tenía nariz. En lugar de eso, había un hueco en medio de su cara. No quise ver más y cerré los ojos por un segundo, pero al abrirlos de nuevo, ahí seguía. Todos lo hemos visto, pero nadie conoce su origen, pues según me han contado, ese ser ya venía de fábrica con el camión, o al menos eso parece. Obviamente la empresa no va a desperdiciar dinero en deshacerse de él, así que lo único que nos queda es rezar porque no nos toque conducir esa unidad embrujada. Una noche estaba conduciendo de regreso a mi casa después de un viaje de más de 20 horas, cuando comencé a sentir mucho sueño, pues estaba realmente exhausto. Mis párpados se sentían muy pesados y no supe en qué momento, pero me quedé completamente dormido al volante. Entonces escuché la voz de una mujer que con un susurro muy suave en el oído derecho me dijo: Despiértate. El sonido de aquella voz me despertó inmediatamente y solo pude ver un montón de barriles de construcción que estaban a un lado de la carretera, los cuales pude esquivar a tiempo. No tengo una explicación para lo que me ocurrió aquella noche, solo sé que esa voz me salvó la vida
Esto ocurrió hace ya más de 20 años, pero jamás lo podré olvidar. Llevo alrededor de 40 años en este negocio. He vivido muchas cosas extrañas, pero algo sobrenatural podría decirse que solo una vez. Era 1996. Recuerdo que estaba haciendo un viaje hacia el sur del país. En cierto tramo de la carretera comenzó una lluvia leve que con los minutos fue incrementando, haciendo muy complicada la visibilidad, además de provocar un deslave unos kilómetros más adelante en mi ruta, del cual me informaron mis compañeros a través de la radio. Yo iba ya con cierta preocupación, ya que no había forma, según yo, de rodear aquel deslave, pero a menos de 1 kilómetro del lugar una voz entrecortada proveniente del radiocomunicador me avisó de una ruta alterna que podía tomar si quería evitar aquel obstáculo. Aunque yo desconocía aquella vía, decidí hacer caso y la tomé. Cuando apenas llevaba unos minutos recorriendo esa carretera, la lluvia cesó y el cielo se aclaró por completo, por lo que pensé que había tomado una buena decisión. Pasaron algunas horas y mientras seguía manejando, caí en cuenta que no había encontrado ninguna señal de vida en varios kilómetros que llevaba de camino. Un rato después la noche cayó y me empezó a calar el sueño. Necesitaba un lugar para descansar, pero no encontraba nada. Hasta que de pronto un letrero con enormes luces púrpura de neón se apareció a lo lejos. Zona de descanso de camiones, se leía en aquella luz. Alcancé a observar varios camiones estacionados en el lugar, así como algunos colegas que iban de aquí para allá. Tal vez estarán arreglando sus unidades o buscando algo para comer, pensé. Yo solo quería dormir. Así que preparé mi cama y casi al instante caí en un sueño profundo del que no desperté hasta el día siguiente, cuando mi reloj marcaba ya las 12 del mediodía. Me levanté apurado, pensando en la gran cantidad de tiempo que había perdido, pero mi preocupación se convertiría en horror al observar a través de la ventana de mi unidad y encontrarme en un terreno arenoso con vegetación muerta y huesos de animales por todos lados, rodeado de restos de camiones viejos, los cuales tuve que empujar con el mío para poder abrir un espacio y huir rápidamente de aquel lugar. Busqué en el retrovisor aquel enorme anuncio luminoso, pero por más que observé, no encontré ningún rastro de él. No trabajé como camionero durante mucho tiempo. Tampoco tengo ninguna historia de la famosa Ruta Fantasma o Ruta 66, ni nada de eso. Pero sí recuerdo una noche en particular, una noche donde vi algo espeluznante. Estaba conduciendo a través de Montana, en dirección al este. Estaba completamente oscuro, ya que no había luna, ni luces en la carretera. Así que solo alcanzaba a ver hasta donde los faros de mi camión me podían iluminar. De un momento a otro, vi que algo estaba tirado en medio de la carretera, así que disminuí la velocidad para esquivarlo. Al pasar junto a esa cosa pensé, ¿qué carajo acabo de ver? Así que frené y luego retrocedí hasta que lo iluminé con mis faros traseros. Me puse la chaqueta, tomé mi linterna y salí. Caminé hacia la parte trasera de mi remolque y apunté mi linterna hacia esa cosa. Y ahí estaba, un cadáver, sin cabeza, sin piel y completamente destrozado. Me congelé y me quedé boquiabierto. No sabía qué hacer. Me quedé parado ahí, en medio de la carretera, sintiendo el aire frío. El único sonido que escuchaba era el zumbido del motor de mi camión. Había vapor saliendo de ese montón de carne y huesos. No había ropa cerca, ni zapatos, solo una caja torácica con otros huesos diversos unidos por ligamentos y trozos de carne. Pensé en llamar a la policía, ya que la caja torácica parecía lo suficientemente grande como para pertenecerle a un ser humano, tal vez a alguien de mi tamaño.
pero miré mi teléfono y me di cuenta de que no tenía señal. Además, el pueblo más cercano estaba a unos 80 kilómetros de ahí. Estaba guardando mi teléfono cuando levanté la mirada y entre la oscuridad, a un lado del camino, había un puñado de ojos brillantes mirándome fijamente. Eso fue todo lo que necesité para saber que no debía estar ahí. Supuse que se trataría de una manada de coyotes que podían estar acechándome. Regresé lentamente a mi camión y simplemente seguí mi camino. Hasta el día de hoy, no sé si esos eran restos humanos o no, pero me he convencido a mí mismo de que probablemente era un ciervo y que otro camión como el mío seguramente lo había golpeado. Eso sin duda me ayuda a dormir un poco mejor cada noche. Estaba conduciendo hacia el norte a través de las montañas de Colorado. Era mi primera vez tratando con algo como las montañas rocosas, así que lo estaba tomando con tranquilidad y yendo lento por el carril derecho. No había mucha nieve en el suelo, aparte de un polvo ligero. Recuerdo haber rebasado a otro camión que iba aún más lento que yo, camino hacia arriba. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, mientras me dirigía hacia abajo de la montaña, vi al mismo camión que pasé antes, en el carril de la izquierda. Rebasar 2 veces al mismo camión sin haber visto que este volviera a pasarte es muy raro, pero lo realmente raro de esta historia es que los frenos del remolque de este tipo estaban en llamas, y poco a poco el fuego iba subiendo y cubriendo el camión entero. El camión de este tipo parecía un jodido cometa mientras bajaba a toda velocidad por la montaña. Bastante preocupado decidí avisarle. Agarré el micrófono de la radio y le dije: «Hey, amigo, conductor, tus frenos están en llamas». Después de unos segundos de estática, una voz ronca y reseca se escuchó en mi radio y me dijo sin preocupación alguna: «Lo sé». Después de eso el camión desapareció en una curva. Yo supuse lo peor, que había caído por la montaña, pero nunca vi ningún camión destrozado, fuego o humo. No vi equipos de emergencia, ni siquiera mención del accidente a través de la radio. Eso fue sin duda lo más extraño que me ha pasado. El hermano de mi tío fue camionero durante muchos años. Él amaba su trabajo, aunque a veces le tocaba atravesar carreteras largas y solitarias. Un día, atravesando por el desierto de Sonora, le tocó encontrar el camino bloqueado por un horrible accidente. Un camión de pasajeros había tenido un fuerte percance. Había maletas con ropa y objetos tirados por todos lados. Pero lo peor de todo es que también había partes de los cuerpos desmembrados de los pasajeros. Estos estaban esparcidos por toda la carretera. Un accidente realmente horrible, y él tuvo que tolerar aquella escena de pesadilla, ya que fue la primera persona en encontrarse con el percance, así que tuvo que dar aviso a las autoridades federales para que éstas pudieran llegar a levantar los cuerpos. Tuvo que quedarse durante horas presenciando en soledad todo aquello, mientras esperaba a que llegaran. El susto fue tal que, a pesar de que le dieron unas semanas de descanso para que pudiera recuperarse, no logró hacerlo del todo y tuvo que dejar de trabajar. Fue muy difícil para él superar lo que vio aquel día. Mi tío trabajaba en camiones de carga. En uno de sus viajes se dirigía hacia la carretera de Oaxaca a México, cuando vio a un señor en la orilla del camino que estaba pidiendo aventón. Lo raro era que este sujeto parecía haber salido de la nada. Pero al ver la cara del hombre, que parecía estar muy cansado, mi tío decidió llevarlo.
Durante el trayecto, el hombre no habló mucho, solo mencionó que se dirigía a ver a una persona cercana a él. Llegando a un cruce de caminos, el hombre le dijo a mi tío que tenía que bajar en aquel sitio. Mi tío sin dudarlo detuvo el camión y el hombre agradecido decidió darle un par de monedas. Mi tío no quería aceptarlas, pero al ver la insistencia de aquel hombre, accedió a tomarlas. Al agarrarlas, sintió como aquellas monedas le quemaban en las manos, pues estaban muy calientes, y para cuando levantó la mirada, el sujeto ya se había ido. Así como había aparecido de la nada, ya no estaba. Mi tío solo botó las monedas en la carretera y aceleró lo más que pudo. Él cuenta que el ardor que sintió en las manos al tocar aquellas monedas le dejó una quemadura muy extraña. Desde entonces no volvió a subir a nadie que estuviera pidiendo aventón en la carretera. Eran las 3 de la madrugada. Después de haber conducido por más de 10 horas, decidí que era momento de tomar un descanso cerca de una salida. Al observar por una ventana, pude ver un enorme maizal que estaba siendo iluminado por la luna llena de aquella noche. En medio de este campo, noté una inconfundible figura humana. Era un poco espeluznante, pero era solamente un espantapájaros, así que lo ignoré. Comencé a ver videos en YouTube en mi celular y de pronto, por el rabillo de mi ojo, noté algo de movimiento. Apagué las luces dentro del camión para poder ver bien el campo y no había nada inusual ahí. La figura estaba en su lugar, inerte. Lo que noté es que parecía estar más cerca que antes. No demasiado, pero lo suficiente como para notar la diferencia. Ahora estaba un poco asustado, pues fuera de algún automóvil pasando cada 10 minutos, la autopista se encontraba casi desierta. Sin embargo, intenté culpar al cansancio y al sueño y traté de ignorar mi impulso de voltear. Al paso de unos minutos, tuve ganas de orinar. El miedo que tenía para este punto me hizo considerar el utilizar una botella, pero aquella idea me hizo sentir que estaba actuando de una forma infantil. Fijé mi vista de nuevo en el campo y la figura estaba ahí, justo donde debía estar. Salí, caminé unos pasos afuera del camión e hice mis necesidades. No llevaba mucho tiempo haciéndolo cuando sentí que algo andaba muy mal. De pronto, cada fibra de mi ser quería obligarme a voltear una vez más. Me dije a mí mismo que estaba siendo tonto, pero eventualmente no pude evitarlo. Fue una acción guiada más por el instinto que por la razón. Volteé de nuevo y la figura había desaparecido. Sentí un hueco en el estómago y como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera ido a mis piernas. Corrí tan rápido como pude, me subí al camión, encendí el motor y aceleré. No miré los espejos laterales, no volteé hacia los lados, simplemente manejé, enfocando mi vista hacia el frente. Me detuve un par de horas después en una parada de camiones muy bien iluminada y llena de otros vehículos. Desde entonces, jamás he vuelto a detenerme en un sitio vacío y créanme que jamás lo volveré a hacer. Estaba conduciendo por una carretera muy solitaria. Era una ruta que no conocía. A un lado de la carretera había una caída de varios metros que daba hasta unas vías de tren. Era de madrugada, así que lo único que podía ver con claridad era aquello que mis faros alcanzaban a iluminar. De un momento a otro vi a un joven vestido con una camisa blanca y pantalones desgarrados salir corriendo de un lado de la carretera y caer por la pendiente hasta las vías. Me detuve de inmediato y bajé con mi linterna para ver si el muchacho estaba bien. Bajé con mucho cuidado hasta las vías y lo busqué entre la hierba, pero no había nada más que absoluto silencio.
Estuve un rato más buscándolo, pero no logré encontrar a nadie. Tiempo después les conté esto a algunos de mis compañeros y me dijeron que probablemente se trataba del espíritu de un chico que fue asesinado en ese mismo camino hacía más de 30 años atrás. Quienes lo han visto lo describen como un muchacho de camisa blanca y pantalones rasgados. Dicen que quien lo mató abandonó su cuerpo en las vías y este fue encontrado hasta mucho tiempo después. Se dice que por eso su alma no ha logrado descansar. Al parecer es una historia muy conocida entre camioneros, quienes suelen verlo con frecuencia cuando conducen por esa carretera a altas horas de la noche. Cada camionero tiene sus rutas preferidas, por la rapidez, la facilidad del terreno o muchos otros factores. Pero también tenemos nuestras rutas prohibidas, según las experiencias que a cada uno le haya tocado vivir. De hecho, yo tengo varias, pero solo una de ellas tiene una razón sobrenatural. Se trata de una autopista muy poco transitada al norte de México, y es que ahí fue donde me ocurrió una de las peores experiencias que me han tocado en este empleo. Recuerdo que yo acababa de regresar de una larga temporada de incapacidad por un accidente que había tenido. Iba a ser mi primer viaje después de haberme recuperado. Mientras manejaba en la oscuridad de la madrugada, las luces largas de mi camión iluminaron a una distancia algo lejana un extraño bulto que colgaba de un árbol. Me llamó la atención y cuando me acerqué más, noté que se trataba de una mujer con un vestido de color negro, que tenía una soga en el cuello y se balanceaba con el aire de la temporada. No me quise detener por seguridad e intenté llamar a las autoridades, pero mi celular no tenía señal y el radio solo recibía estática. Cuando volví a poner mi mirada en el camino, me di cuenta de que aquella mujer ahora estaba de nuevo en otro árbol, al otro lado de la carretera. Pensé que se trataba de alguna mala broma, pero al ver que todos los árboles que seguían por ambos lados del camino estaban con el mismo cuerpo colgando, caí en pánico. El escalofrío que comenzó a recorrer mi cuerpo terminó en unos calambres en mis manos y piernas que me hicieron perder la movilidad por unos minutos, impidiéndome frenar el camión, que llegó a los 150 kilómetros por hora. Cuando salí del trance y con mucha dificultad logré volver a reducir la velocidad, me di cuenta de que ya en ninguno de los árboles estaba colgada aquella mujer. Desde ese día no he vuelto a pisar esa carretera. Prefiero que los viajes me cuesten más horas de camino a volver a toparme con aquello que nunca pude explicar. Un tío solía conducir mucho y siempre volvía con las historias más extrañas que he escuchado en toda mi vida. Hay una de ellas en específico que cuando la escuché por primera vez a mis 6 años de edad, se me quedó muy marcada en la memoria. Él se encontraba en Chile por un contrato. Generalmente cuando terminaba sus entregas mi tío gastaba algunos cuantos dólares en fiestas y alcohol, pero en esa ocasión él quería regresar lo antes posible, ya que tenía una reunión familiar. En el camino decidió descansar un poco y se orilló a las afueras de una carretera, a unas pocas millas antes del próximo pueblo, en el desierto de Atacama. Se quedó dormido y de pronto algo lo despertó. Era alguien cantando, una voz femenina. Lo primero que pensó es que tenía la radio encendida, pero al levantarse a revisar, notó que todo estaba apagado. El canto entonces se detuvo y se comenzó a escuchar algo similar a un grito de alguien pidiendo ayuda. En ese momento, él quiso salir para intentar ayudar, pero seguía confundido y comenzó a sentir miedo cuando recordó que se encontraba en medio de la nada. Encendió el motor y las luces para intentar ver quién andaba cerca. También abrió una de las ventanas y comenzó a gritar, preguntando quién andaba ahí. No hubo respuesta. Cuando por fin estaba decidido para salir a revisar, de pronto pudo captar un movimiento extraño en la esquina del camión en donde estaban los faros, y prestando más atención, pudo notar entre la oscuridad que había una mujer ahí, o al menos eso parecía.
pues esta mujer, donde debería tener su rostro, no había nada. Aterrado, mi tío simplemente cerró la ventana y se arrancó, sin parar hasta que llegó a casa. Cada vez que contaba esa historia, su rostro palidecía. Incluso mi abuela comentaba que él normalmente era un tipo que tomaba las cosas a la ligera, contaba sus historias y se reía mientras tenía una cerveza en la mano. Pero hablar sobre ese suceso en específico siempre lo ponía muy mal, muy nervioso, e incluso con el paso del tiempo, es una historia que ya no quiere contar. No sé qué fue lo que le pasó a mi tío esa noche, no sé si alucinó algo, tal vez entre sueños, pero estoy seguro que para él, lo que vio en esa noche, en ese desierto en medio de la nada, fue bastante real. Nuevo México, Nevada y Utah son algunos de los estados en los que más miro al cielo, porque siempre veo cosas extrañas, incluso en la actualidad. Cosas que no puedo explicar. Luces que cambian rápidamente de dirección y despegan a velocidades descomunales. He visto luces flotando sobre el desierto en varias millas de distancia. Pero una de las experiencias más desconcertantes de mi vida me pasó en Nuevo México. Me detuve a orinar y decidí convertirlo en un descanso de 15 minutos. Estaba observando las estrellas y admirando lo claro que se veía el cielo. Vi lo que parecía una formación de luces en forma de triángulo. Estas se elevaban desde el suelo del desierto y siguieron ganando altitud hasta que las luces simplemente desaparecieron. Entonces miré hacia abajo, a mi reloj, y noté que no estaba funcionando. Se había detenido, así que saqué mi teléfono, pero estaba apagado. Encendí el teléfono y de acuerdo al reloj del mismo, habían pasado 5 minutos desde que mi reloj se detuvo, más o menos el mismo tiempo en que tardé viendo esas luces. En ese momento sentí como si lo que fuera que acabase de despegar en el desierto tuviera algo que ver con ese tiempo perdido. Mi tío me cuenta que cuando él era joven, llegó a viajar algunas veces con un amigo suyo que era trailero, y que siempre a las 12 de la noche estacionaba el tráiler y se quedaba dormido. Una vez se quedaron a dormir en la Sierra de Durango, mejor conocida como el Espinazo del Diablo. Él dice que vio unas extrañas luces rojas que estaban debajo en un barranco, y le contó de esto al conductor, quien se encontraba acostado en el camarote, pero el trailero no le hizo caso, ya que tenía mucho sueño. Al poco tiempo, después de que finalmente ambos se habían quedado dormidos, escucharon como alguien tocó la puerta del tráiler. Al asomarse, mi tío vio a 4 personas encapuchadas que iban cargando un ataúd. Él soltó un grito muy fuerte y el camionero se despertó. Al ver lo mismo que él, rápidamente encendió el camión y aceleró. Mi tío cuenta que sintió cómo les pasaron por encima a aquellos seres, pero jamás escucharon gritos ni ningún otro sonido. Al llegar al restaurante más próximo y revisar el camión, no encontraron sangre en las llantas ni nada en mal estado. Lo único que encontraron fueron 2 manos rojas dibujadas en la parte trasera del tráiler. Cuando mi tío cuenta esta historia, aún se le ponen los pelos de punta. Fui camionero durante casi 20 años y a mediados de los años 90 me la pasaba viajando por la carretera, generalmente durante las noches. En esa época vi y escuché muchas cosas raras, pero recuerdo especialmente una ocasión en la que casi me muero del susto.
Estaba manejando de Monterrey a Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando en un tramo muy oscuro comencé a escuchar el sonido de gritos. Primero eran gritos leves como de una mujer. Yo me asusté mucho porque creí que podrían estar lastimando a alguien, así que bajé el volumen de la radio y detuve el camión. Me quedé ahí, quieto en la oscuridad, poniendo atención, y noté cómo los gritos se volvieron más y más fuertes. Pero ahora no solo sonaban a los gritos de una mujer, pues también podía escuchar cómo gritaban niños y hombres adultos. La piel se me erizó y sentí un terrible escalofrío al escuchar aquellos lamentos. Sentí que estaba escuchando los gritos de las almas en el infierno. No sé por qué lo hice, pero en lugar de arrancar y largarme a toda velocidad de ahí, bajé del camión para ver qué estaba ocurriendo. Yo creo que fue por la adrenalina, pero comencé a voltear de un lado al otro mientras los gritos seguían. Yo quería buscar con mis oídos la dirección de donde venía aquel sonido, y entonces me di cuenta de algo. Más adelante, en medio de la carretera, había algo tirado, un bulto de color blanco, que era alumbrado por las luces de mi camión. Yo tenía mucho miedo, pero me aguanté y comencé a caminar lentamente hasta donde se encontraba aquella cosa, y mientras más me acercaba, el sonido era más y más fuerte. Con las manos heladas llegué hasta donde estaba y quise gritar cuando lo vi, pero el grito se ahogó en mi garganta. No pude reaccionar. Era como una especie de perro o algún animal pequeño de 4 patas, pero no tenía nada de pelo. Su piel era completamente blanca y sus ojos completamente negros. Parecía que estaba agonizando. Respiraba muy lentamente y se podía notar sus costillas. De su hocico abierto lleno de colmillos salía aquel sonido, el sonido de toda esa gente gritando. No sé qué era, pero claramente no se trataba de un animal normal. No recuerdo muy bien cómo, pero para cuando me di cuenta, ya estaba manejando a toda velocidad de regreso a Monterrey. Y cuando llegué a mi casa y le conté a mi mujer lo que había visto, ella oró por mí y me dijo que tal vez había visto la muerte de un nahual. Aunque cada persona a la que le he contado esto me ha dado diferentes explicaciones. Algunos me han dicho que podría ser algún experimento o algún animal extraterrestre. Otros me han dicho que se trataba de un demonio. Y yo no sé qué pudo ser, pero sé que no era un simple animal, ya que no me explico cómo es que el sonido que emitía sonaba como el mismísimo infierno. Hace años, a finales de los 90s, salí de mi casa en Texas, rumbo a Laredo, para recoger una carga. Era temprano, alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Me encontraba en una de esas carreteras sinuosas de 2 carriles en medio de la nada, cuando vi algo tirado al costado de la carretera. Parecía ser un ciervo. Al principio pensé que lo habían atropellado, ya que eso suele suceder con frecuencia. Pero a medida que me acercaba, vi que había alguien agachado sobre el cadáver del ciervo. Recuerdo que pensé, o este tipo trata de llevarse las astas como trofeo, o está jodidamente enfermo. Al acercarme aún más, pude ver que en realidad eran 2 sujetos, y estaban comiéndose al ciervo. Sacaban trozos de carne y tripas de su estómago, y se los llevaban a la boca con una desesperación enfermiza. Uno de ellos, al percatarse de mi presencia, levantó la mirada y me vio. No a mi camión, sino directamente a mí. Se puso de pie, y ahí fue cuando me di cuenta de que era jodidamente alto y estaba casi por completo cubierto de pelo. Ni siquiera pensé en detenerme, de hecho aceleré un poco. Cuando pasé a su lado, noté que me estaba siguiendo con la mirada. De nuevo reitero que me miraba a mí y no al camión. Me estaba mirando a través del cristal del lado del conductor.
Si se trataba de alguna clase de animal, tenía la inteligencia suficiente para saber que había un conductor ahí dentro. Esa cosa era gigante, tan alta como mi camión, y recuerdo haber visto en sus ojos lo que parecía un poco de humanidad. Me llevé un tremendo susto aquel día, un susto que aún me provoca escalofríos tan solo de recordar todo aquello. Algunas personas me han dicho que se trataba de Bigfoot o Pie Grande, y yo no lo sé. Solo sé que vi esas criaturas tenebrosas comiéndose un ciervo al costado de la carretera. Hay un lugar que se conoce como el Camino Fantasma, donde hace muchos años un autobús lleno de niños cayó al barranco y todos murieron. Todavía es posible ver los restos del autobús en el fondo del acantilado. El camino es bastante extraño durante la noche y a veces, dicen, el tiempo se percibe de forma diferente. Siempre que había conducido por ese camino de día, lograba atravesarlo aproximadamente en 15 minutos, pero aquella noche recuerdo que conduje a unos 30 kilómetros por hora, ya que el camino en plena oscuridad podía ser bastante peligroso. Recuerdo perfectamente que estaba escuchando un CD de Creedence y de alguna forma pude escuchar el disco completo, pues pasé más de una hora tratando de atravesar ese tramo, el cual en teoría debía haber cruzado en solo 15 minutos. Fue muy extraño, como si el tiempo se hubiera detenido, y aun cuando lo recuerdo, me siguen dando escalofríos. Hace un tiempo intenté ser camionero. Afortunadamente no lo logré, y es que cuando llevaba unas semanas apenas, me tocó acompañar a uno de los operadores con más experiencia en ese trabajo. El hombre tendría ya unos 60 años de edad, de los cuales los últimos 38 los había pasado tras los volantes de vehículos pesados. Todo iba transcurriendo con relativa tranquilidad, y de pronto las pláticas y anécdotas de mis anteriores trabajos y de sus interminables viajes se vieron interrumpidas por unos golpes fuertes, acompañados de gritos de ayuda que provenían de la caja que llevábamos transportando y que parecían ser de una mujer. Asustado, pensé que había cometido el grave error de mezclarme en el tráfico de personas, pero mi compañero me dijo que no hiciera caso, que solo debía ignorarla y que todo acabaría pronto. Unos kilómetros adelante volví a escuchar los sonidos, pero esta vez se escuchaban con menos fuerza. No resistí más y le respondí a aquella mujer: «No te preocupes, todo estará bien pronto». Mi compañero, enfurecido, me gritó: «Estúpido, ahora no te va a dejar en paz», y no volvió a dirigirme la palabra, hasta que en un punto del camino decidí bajarme y tomar un autobús en una parada que encontré. Regresé a mi ciudad y renuncié a aquel empleo. La verdad es que no quería estar involucrado en nada ilícito. A los pocos días entré a trabajar a otra empresa de transportes y en mi primer viaje me tocó ir sin acompañante. Apenas había salido de la ciudad cuando una voz familiar se escuchó desde la caja de mi unidad. «¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme, por favor!». Aquel hombre tenía razón. Durante 2 meses no me dejó en paz. No aguanté más y terminé renunciando también. Actualmente llevo ya varios años sin salir a carretera y honestamente no tengo ningún problema en no volver a hacerlo jamás. Esto es algo que le ocurrió a mi padre en 1975, cuando era camionero. Eran alrededor de las 5 de la mañana en un día de verano. Había algo de neblina y él conducía su camión. En alguna parte del camino
vio que había una mujer joven, de unos 20 años, con un largo vestido de color azul. Ella estaba de pie a un lado de la carretera. Cuando mi padre la vio, pensó que estaría esperando a alguien probablemente para ir al trabajo. Justo cuando estaba a punto de pasarla, inesperadamente, ella saltó frente a su camión. De inmediato mi padre sintió al camión pasando por encima de la chica y escuchó sus huesos rompiéndose. Un par de autos se detuvieron para ver lo que estaba pasando. Mi padre les explicó temblorosamente lo que había ocurrido y los conductores dijeron haberlo visto todo. Incluso le aseguraron que podían testificar a su favor ante las autoridades, pues ellos habían visto claramente cómo esa mujer se había arrojado enfrente de él. Mi padre no quería hacerlo, pero sabía que tenía que, así que se asomó debajo del camión. Nada. No había nadie ahí abajo. No había sangre ni ningún otro tipo de signo de que algo hubiera ocurrido. Era como si esa mujer se hubiera evaporado en el aire. Todos se asustaron con eso, y los conductores que se habían detenido a ayudar decidieron irse lo antes posible. Mi padre jamás pudo explicarlo. Sabe que ella estaba ahí y sabe también que la golpeó. Además, no fue el único que la vio. Mi padre desde ese día evitó siempre, a toda costa, volver a pasar por esa ruta. Estaba conduciendo de noche por una zona rural. De pronto, en la distancia, vi las luces de un coche acercándose a toda velocidad. Me puse muy tenso al notar que el coche venía en sentido contrario, es decir, estaba invadiendo mi carril, y nos dirigíamos a una colisión inminente. Traté de disminuir la velocidad y maniobrar un poco para cambiar de carril. Le hice señales con las luces, pero el auto seguía viniendo muy rápido. Como ya estábamos demasiado cerca, no hubo nada que yo pudiera hacer. Lo último que recuerdo antes del impacto fue algo hasta cierto punto aterrador, pues pude ver al hombre que venía conduciendo el auto. Parecía un tipo normal, con ropa normal y todo eso. Lo extraño era su rostro. Él, a diferencia de mí, no estaba gritando. En su cara, lejos de haber miedo, tensión o desesperación, había una enorme sonrisa. Una sonrisa de felicidad pura, como si aquel fuese el día más feliz de su vida. Yo conducía un camión de doble remolque y afortunadamente no sufrí más que algunos golpes. Está de más decir que el auto y el sujeto quedaron hechos polvo. Cuando llegó la policía, comencé a contarle lo que había pasado a los oficiales, y al mencionar el detalle de la sonrisa, uno de los policías me dijo algo en lo que yo nunca me había puesto a pensar, algo que realmente tiene sentido. Lo que dijo me estremeció totalmente, pues el oficial me dijo que un gran porcentaje de los accidentes ocurridos en carretera eran realmente suicidios. Hace como 9 años, yo viajaba con mi papá. Él es chofer de autobuses de pasajeros e iba de Guadalajara a Tijuana. Es un recorrido como de unas 34 horas, y antes de llegar a Tijuana, hay un lugar que se llama La Rumorosa. Es conocida por ser una carretera muy peligrosa, ya que se trata de una montaña rocosa muy alta y donde hace mucho viento. Era un viaje normal. Yo en aquel tiempo tendría unos 14 años, y siempre me sentaba en las escaleras del autobús, mirando hacia la carretera. Aquella noche era lluviosa, estábamos cruzando La Rumorosa y había mucho viento. Mi papá tuvo que disminuir la velocidad como a 40 kilómetros por hora, ya que era muy peligroso. Íbamos saliendo de una curva, cuando a lo lejos vimos la silueta de una persona que iba como agachada bajo la lluvia. Pero no caminaba, esta avanzaba como si estuviese flotando. Con esas condiciones de clima, ninguna persona andaría sola y de noche en La Rumorosa. Así que volteé a ver a mi padre
y él se puso muy nervioso. Agarró firmemente el volante y yo le pregunté: ¿lo viste? Era un fantasma, ¿verdad? Él solo me miró y me dijo: claro que no, debe ser solo una persona loca que de seguro se escapó del manicomio. Efectivamente, en La Rumorosa hay un manicomio, pero este está fuera de servicio desde hace ya mucho tiempo atrás. Esta historia le sucedió a uno de mis tíos y al mismo tiempo le obligó a dejar esta profesión. Él nos contó que iba conduciendo por la noche por una carretera secundaria, pues pensaba que así iba a llegar más rápido a su destino. Esta carretera siempre estaba vacía y muy pocas veces se veían coches o personas en ella, principalmente debido a la mala visibilidad que había y a los tramos en mal estado. Mi tío aún así decidió ir por ahí. No pasaron más de 5 minutos cuando escuchó una especie de aleteo. Era como si un ave gigante batiera sus alas, haciendo un sonido ensordecedor. Mi tío decidió ignorar el ruido y empezó a acelerar para salir lo más rápido posible de aquella carretera. Entonces escuchó un fuerte ruido. Esta vez era como si algo se hubiese posado encima de la cabina del camión. Mi tío cuenta que podía escuchar el crujir de lo que fuera que estuviera caminando encima de él. Y fue entonces cuando decidió parar en seco y bajar para ver qué era lo que estaba encima del camión. Según él, esa fue la peor decisión que pudo tomar. Al bajar, vio como un enorme ser de ojos rojos le miraba fijamente, mientras que empezaba a arrastrarse lentamente hacia él, para luego pegar un chillido desgarrador, abrir sus alas y salir volando perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Si algo recuerda bien mi tío sobre aquella noche, es que aquella criatura no era humana y parecía tener, según él, los rasgos de un insecto. Y fue por eso que mi tío dejó de trabajar de camionero. Mi papá trabaja como camionero y hace varios años nos contó lo siguiente. Él estaba cruzando entre 2 estados en una de las rutas que eran más frecuentes para él. Era temprano, como las 9 o 10 de la mañana, y el camino tenía muy poco tráfico. De pronto, vio en su espejo lateral como un automóvil color negro se acercaba rápidamente. Según cuenta, este auto tenía que venir realmente rápido como para poder alcanzarlo en tan poco tiempo. Como es normal, cuando el auto se emparejó con el camión, mi papá volteó para ver quién venía ahí. Esperaba ver algún adolescente irresponsable o algo similar, pero en su lugar, lo que vio fue un auto completamente vacío. En un inicio pensó que se trataba de un error de perspectiva, que tal vez por estar viendo desde arriba, la persona que iba manejando se ocultaba de cierta manera. Sin embargo, cuando el auto comenzó a rebasar a mi padre, pudo ver con mayor claridad que el asiento frontal estaba vacío. Para este punto, él pensó que tal vez se trataba de una broma o algo similar, y también descartó la idea de uno de esos vehículos autónomos, pues el auto se veía bastante viejo. El auto siguió avanzando rápido y finalmente mi papá lo perdió de vista. Aproximadamente 20 minutos después, vio a la distancia que ese mismo vehículo estaba detenido en medio de la autopista. Mi papá bajó la velocidad para lograr pasar por un lado y dice que vio cómo todas las puertas estaban abiertas, pero de nuevo, no había nadie ahí. Aceleró y se alejó de ahí, sin saber qué pasó después.
Él no es una persona que crea en fantasmas, y cada vez que esta historia surge en una conversación, mi papá afirma que debe tener alguna explicación, pero siento que en el fondo, él sabe que no es así, aunque claro, eso es algo que nunca vamos a saber.